escenario para una nueva batalla. El poder no quiere tierras, quiere conciencias dominadas, quiere ciudadanos clonados, sumisos y obedientes que estén. Bueno, buenas noches ante todo. Gracias, Cristian, gracias a todos ustedes por estar. Gracias a todos estas conferencias que nos hicieron crecer. Y realmente me queda poco por decir, solamente me va a llevar hora y media, 2, así que no se preocupen, pero realmente mucho de lo que por ahí había pensado en hablar ya lo han dicho. No obstante, creo que tenemos que pensar en las estrategias para que realmente podamos cambiar ciertas ideas sobre el aborto, porque si nos metemos solamente con el aborto cuando hablamos de una discusión o de un intercambio de ideas, siempre el otro puede llegar a tener otra visión que no va a entender la nuestra. Entonces, yo como médico habitualmente tengo 2 pacientes cuando vienen embarazadas, o sea, el bebé que está dentro de la panza y esa mujer. Entonces, mi función como médico o la función de todo obstetra es cuidar las 2 vidas. Y ahí empezamos a tener una visión médica en cuanto a que la vida comienza en el momento de la concepción y tengo que cuidar a ese bebé de cómo se va desarrollando y tengo que cuidar la salud de la madre porque es un binomio madre-hijo. Y entonces tenemos que empezar a decir qué pasa con esas mujeres que no se hacen un aborto, qué pasa con la obstetricia en la Argentina, qué pasa con la mortalidad materna. Y ahí entonces es donde tenemos que empezar a dirigir la mirada. Han dicho que es el 0,025 de las muertes maternas por aborto, y yo quiero ampliar ese panorama. Primero, definir qué es muerte materna. La muerte materna es aquella mujer que muere durante el transcurso del primer día de embarazo hasta los 42 días posterior al parto. Es decir, comprende el embarazo y el puerperio. En ese interín existen distintas causas de mortalidad que, según las estadísticas, en el 2016 fueron 245 muertes. De esas 245 tenemos 43 que son por abortos. Y como muy bien dijo Nicolás, no aclaran ellos que es por aborto provocado. O sea, seguramente de esas causas de muerte por aborto van a estar causas obstétricas que no todos los días nos encontramos, pero que nos encontramos, como ser el aborto espontáneo, porque el aborto espontáneo tenemos que pensar que toda mujer que queda embarazada, un 20 a 25% pierde su embarazo en el primer trimestre. Ese 20 a 25%, algunos embarazos se pierden espontáneamente y no hay que hacer absolutamente nada. Pero otra de las veces tenemos que actuar como médico para extraer parte del feto, lamentablemente, o parte de la placenta, ¿sí? Y eso se hace bajo un control estricto porque, sea legal o no sea legal, el aborto es una intervención quirúrgica que pone en riesgo la vida de la paciente. Entonces se toman todos los recaudos necesarios para que un embarazo detenido nosotros tengamos que intervenir. Y dentro de ese primer trimestre, dentro de esas 42 o 43 pacientes, dije que estaba el aborto espontáneo, también está la mola. La mola es una alteración
de la placenta que se presenta en el primer trimestre, y es una situación delicada en el primer trimestre porque el útero queda muy reblandecido, hay muchas hormonas, y para evacuar eso se necesita medicación, se necesita por ahí legrar con mucho cuidado, legrar es hacer un raspado dentro del útero, y todo eso puede formar parte de esas 43 muertes que ponen como aborto. Con respecto también a una situación que es altamente mortal, es el embarazo ectópico, que no ponen en qué situación lo catalogan, las estadísticas, pero es un embarazo que habitualmente se pierde en las primeras semanas de embarazo, y es porque el embarazo está fuera de lugar, no está dentro del útero, sino que está en las trompas, y a veces lamentablemente no se diagnostica a tiempo, se rompe ese embarazo ectópico y tiene una hemorragia interna que mata a la mujer, porque tiene un sangrado interno muy importante que muchas veces no da abasto la urgencia de poder decir, bueno, opero y cierro esos vasos que están perdiendo sangre. Es decir, que entonces tenemos ese grupo de mujeres que mueren por aborto dentro de los espontáneos, no espontáneos, mola y posiblemente los ectópicos. Pero yo dije al principio que teníamos 247 muertes maternas. Y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a decir, nos preocupa el aborto clandestino, nos preocupa el riesgo de las mujeres y demás, pero también nos preocupa qué pasa con el resto de esa mortalidad materna. Y ahí entonces tenemos que empezar a decir, ¿por qué se mueren las mujeres? Las mujeres se mueren por una situación directa del embarazo y otra indirecta. Directa, más o menos 137, 138 pacientes. ¿Qué son? ¿Por qué se mueren? Por hemorragia. ¿Sí? Ustedes saben que el embarazo el bebé está unido a la mamá a través de la placenta y del cordón umbilical, y eso ese bebé está creciendo por la sangre que pasa a la mamá, pero como dijo también Nicolás, tiene autonomía ese bebé, si bien lo va alimentando la mamá con esa sangre, pero la mamá no está pensando, bueno, ahora que crezcan los bracitos, ahora que crezcan las piernitas. No, tiene esa autonomía de una nueva persona que va creciendo y va desarrollándose. Entonces, la hemorragia. Hemorragia es un cuco muy grande para los obstetras, porque ya la obstetricia es una urgencia, ¿sí? Ayer nació esta niña y vos no sabías. Fue una urgencia. Evidentemente la obstetricia es una urgencia, podemos estar acá hablando si hay alguna embarazada y a lo mejor empieza con contracciones y tenemos que salir todos corriendo. Entonces, y dentro de esas urgencias existe esa hemorragia, que al ser un útero que está reblandecido y que está traspasado por mucha sangre, una mortalidad muy alta es la hemorragia posparto o durante el embarazo, ¿sí? Ya sea por placenta previa, ya sea por desprendimiento de placenta o ya sea hemorragia posparto, ¿sí? La otra causa es la infección, las infecciones durante el embarazo y en el posparto, ¿sí? Es otra de las causas importantes. Y la otra causa es la preeclampsia. Ustedes, todas las que fueron mamás, vieron que cuando van al médico le tomamos la presión, ¿sí? Le tomamos la presión porque sabemos que durante el embarazo muchas veces aumenta la presión. Al aumentar la presión pone en riesgo el embarazo y muchas de esas mamás son las que mueren. De ese 160 y pico de pacientes que dije, están comprendidas en
parte de esa muerte obstétrica directa. Y después hay otras muertes obstétricas indirectas que son con patologías que ya traía la mujer, ¿sí? Es decir, una mujer diabética que queda embarazada, una mujer con hipertensión previa que queda embarazada. Entonces son esas indirectas, que es un porcentaje menor, pero que forma parte de esas 240 y pico de personas, de mujeres con muerte materna. La Organización Mundial de la Salud nos dice que de ese grupo, ¿no es cierto?, de mujeres que mueren, muchas de esas causas son evitables, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que empezar a enfocar la cosa como estrategia. Nos interesa el aborto clandestino, el aborto, o sea, la muerte de las mujeres por aborto y demás, nos interesa muchísimo, porque no nos interesa no solamente la vida del bebé, sino de esa mujer. Pero también nos tiene que preocupar el explicar que los 160 y pico de pacientes que mueren en esa mortalidad materna puede ser evitable si nosotros hacemos algo. Porque la Organización Mundial de la Salud lo dice, y porque quien se dedica a salud pública sabe qué es lo que hay que hacer. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar la atención en los hospitales. Nadie me garantiza a mí que porque se legalice el aborto va a haber más cantidad de gasas, más cantidad de medicación, más cantidad de asepsia, más cantidad de requisitos que necesitan una intervención. ¿Por qué no usamos esos recursos, ¿sí?, para tratar de disminuir la mortalidad materna que puede ser previsible, como la hemorragia, teniendo sangre, teniendo medicación para contraer el útero, teniendo una situación de urgencia que sabemos que en el preciso momento que existe la hemorragia podemos actuar, tener un anestesista a mano. ¿Qué pasa con las infecciones? Las infecciones, lo que hablaba de que las cloacas, el agua potable y demás, son elementos que, si no lo tiene la paciente, o sea, tiene más probabilidades de infectarse en el puerperio, ¿sí? Imagínense que el puerperio, o sea, esos 42 días después del parto, es un útero que adentro está completamente abierto, porque recién a los 42, 45 días se vuelve a hacer chiquitito el útero. Y eso que está abierto, están todos los vasos digamos, prácticamente a la intemperie. Cualquier germen que sube provoca una infección, y esa infección puede provocar una sepsis, que es la causa una de las causas de mortalidad. Sepsis significa que esa infección va por todo el organismo y mata a la paciente. Y entonces, ¿por qué no hacemos marchas para que se trate de poder disminuir la mortalidad de estas situaciones que son previsibles? Y después la otra es la eclampsia. Les dije de la presión alta. ¿Qué ocurre si las mujeres, porque muchas mujeres llegan al momento del parto sin tener ningún control? ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a una salita, porque no consiguen turno, porque se tienen que levantar a las 5 de la mañana para anotarse y tal vez al mes le hacen la ecografía o le hacen el control. Entonces, todas esas cosas son previsibles para tratar de disminuir la mortalidad materna. Esto hace que nosotros tengamos estrategias. Esas estrategias, por eso, cuando se habla de aborto, enseguida nos ponemos a defender la vida, que lo tenemos que hacer, pero también tenemos que empezar a decir qué leyes, qué propuestas tienen que hacer en el Congreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no existen propuestas, propuestas organizadas para que el Estado se haga cargo, la única forma de ver resultados positivos son en Tandil, con Julieta, con Aykaren, y bueno, ¿por qué? Porque son
gente que se moviliza espontáneamente y tienen sus resultados, y resultados positivos. Es decir, gracias a Dios puedo colaborar con AICADEN haciendo las ecografías, y realmente es una maravilla cuando veo la relación de esa chica que se había acercado para hacerse un aborto y la entrevistadora, ¿sí? Parecen amigas de años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que entra a hacerse la ecografía me dice, no, pero que pase fulanita de tal, Ángeles o quien sea. ¿Por qué? Porque en muy poquito tiempo vieron en quien les habló algo que les hacía bien, ¿sí? Y toda persona que se acerca a uno y sabe que es bien intencionada y nos quiere ayudar, enseguida abrimos nuestro corazón, ¿sí? Y cuanto más cuando esa embarazada tiene el gran drama de que todo el mundo le dice: tenés 5 hijos, no podés tener otro, no te va a alcanzar para la comida, tu marido, tu pareja te dejó, bueno, las miles y una cosas que pueden imaginarse hace que esa chica realmente esté completamente sola en esa situación tan conflictiva en el momento que está viviendo esa chica. Y por último, para terminar, así no llego a la hora y media, ¿qué pasa con la educación integral, educación sexual? ¿Sí? Tenemos que tener educación, pero la educación yo la llamaría educación integral de la salud. Porque ¿qué pasa con los médicos? El médico, si hacemos un poquito de historia, los que más peinamos canas y estamos más viejitos, vivimos la época de la revolución sexual de los 60, 70, ¿sí? Si les traigo una foto, yo tenía el pelo por acá, ¿sí? O sea, mucho más pelo, bueno. ¿Y qué pasa? En ese momento, la cantidad de embarazos en adolescentes y no tan adolescentes, ¡pum!, subió muchísimo, ¿sí? Subió muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? El lobby de los laboratorios y demás empezaron a decir, bueno, pero esto no se preocupen, porque son embarazos no deseados, entonces hay que repartir anticonceptivos. Y entonces empezaron a repartir anticonceptivos. Desde el punto de vista médico, todos pensábamos que hacíamos lo mejor. ¿Por qué? Porque dábamos anticonceptivos que a su vez los laboratorios decían que no hacía absolutamente nada, que las hormonas eran muy parecidas a las naturales, bueno, todo lo que esgrime un laboratorio. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que los embarazos siguieron aumentando. Y entonces, ¿qué dijeron? Bueno, entonces si esto no resulta, inventemos algo. ¿Qué inventamos? La pastilla del día después. Entonces dijimos, pastilla del día después, se soluciona todo. Venían los visitadores a verme al consultorio, pastilla del día después, doctor. Dice, pero ojo que no es anticonceptivo, sino que es para después. Entonces yo no entendía por qué me decía eso, porque él sabía que yo sabía que no era un anticonceptivo, sino que era una pastilla del día después. Y claro, y a medida que fueron pasando el tiempo, ellos ya tenían experiencias de otros países, que las chicas, ¿qué hacían? La tomaban, la usaban como método anticonceptivo, porque tenían una relación aislada, ¿sí?, de una fiesta, de una noche, y iban, compraban la pastilla y tomaban la pastilla del día después, ¿sí? Es decir, lo utilizaban como si fuese anticonceptivo, con los problemas que trae la pastilla anticonceptiva y con el agravante que a medida que más se utiliza la pastilla del día después, menos efecto hace. Y entonces termina embarazada. Entonces, no fue la solución y seguimos sin la solución. Si a todo eso, desde el punto de vista médico, decimos que ¿qué pasaba en los años 60, 70? Yo me acuerdo que mi padre me decía, cuidado con la sífilis, la hemorragia, y bueno, y ahí paraba, ¿sí? Y entonces
a medida que fueron pasando los años, después de los 60, 70, empezaron a aparecer otras infecciones que ya prácticamente no estaban, infecciones por virus, ¿sí? Y entonces los médicos, como verán, estoy haciendo una mea culpa desde el punto de vista médico, porque la culpa, o sea, no es solo de los médicos, sino de la organización de cómo baja la orientación para los problemas, porque es mucho más fácil decir reparto preservativos que educar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Los médicos lo que hacían con las infecciones, decían, bueno, no, cuídate con preservativos, ¿sí? Y entonces va una adolescente y le dan preservativos y le dan pastillas, ¿sí? Y sabemos que los anticonceptivos en las adolescentes tienen una eficacia del 80%. ¿Por qué? Porque se olvidan, ¿sí? Es decir, a un adolescente la mandas a comprar 3 cosas al almacén y te vuelve con una. Entonces, ¿cuánto más cuando tiene que tomar una pastilla todos los días? Entonces está demostrado, varios estudios hablan de la eficacia de las pastillas en la adolescente, que es de un 80%. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos tratando de solucionar poniendo parches, porque a pesar del preservativo empezaron a haber infecciones igual, porque el preservativo no evita el 100% de el HIV y las demás HPV y demás, ¿sí? O sea, hay todavía un contagio, ¿sí? Y ojo, que esto no es solo de los adolescentes, porque tenemos adolescentes de 40 años, ¿sí? Que lamentablemente desparraban virus por todas partes, ¿sí? Entonces, no es una cuestión de educación solamente de los adolescentes. ¿Por qué? Porque más de una vez nos ocurre cuando vamos a dar una charla a un colegio, algo, que los padres vengan a reclamar cómo le decimos al hijo o a la hija que no es el 100% la eficacia para no quedar embarazada y no infectarse, ¿sí? Porque ellos piensan que sí. ¿Por qué? Porque el gobierno bajó siempre una línea de preservativo como primer medida. Y la Organización Mundial de la Salud, para disminuir infecciones y embarazos y demás, pone, sobre todo para las infecciones, sobre todo HIV, pone 3 puntos. Primero, abstinencia sexual. Y si hablamos de abstinencia sexual, lo primero que nos dicen es, vos seguro que sos católico, ¿sí? Lo primero, pero lo dice la Organización Mundial de la Salud, abstinencia sexual. No hay que tener miedo de decirle a un adolescente que no tiene capacidad de tener sexuales. ¿Por qué? Porque todos los trabajos médicos nos están hablando de que cuanto más precoz es el inicio de las relaciones sexuales, más riesgo de embarazos y de infecciones y de infertilidad en el futuro, ¿sí? Segundo ítem que pone la Organización Mundial de la Salud es fidelidad, pareja estable. Otra de las cosas que seguro si lo decimos es católico, ¿sí? Fidelidad. Y recién en tercer lugar ponen el preservativo como elemento. Pero eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud para disminuir el HIV, ¿sí? No pone como primero el preservativo. Y ahora, volviendo a la educación, para terminar, volviendo a la educación sexual, que les vuelvo a decir que me gusta más educación integral de la salud, porque cuando uno tiene un adolescente adelante, no tiene que estar hablando de métodos anticonceptivos y una serie de cosas, sino que tiene que informar, ¿sí? Pero previo a eso, explicarle que los riesgos que asume una persona, sea adolescente o no, cuando tiene relaciones sexuales. Como primera medida, no hay ningún método 100% seguro para no quedar embarazada. Es decir, que toda aquella persona que tiene relaciones sexuales puede quedar embarazada, inclusive con ligadura tubaria, ¿sí? Después, las infecciones, que las infecciones
el útero y las trompas son dos tubitos muy delicados, ¿sí? Que es por donde pasa, según el espermatozoide y el óvulo, en el tercio externo de la trompa. Si hay infecciones, esas infecciones ascienden hasta las trompas, pegotean las trompas y son los problemas de esterilidad, son los problemas de obstrucciones tubarias, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ser una educación para el adolescente, porque decirle desde el punto de vista médico lo que puede pasar y después decirle el otro elemento que es fundamental de la persona. No podemos nosotros ser técnicos, médicos, que solamente hablamos de enfermedades y de cómo tratar de evitarlas y demás. Adelante nuestro tenemos una persona. Cuanto más chica es la persona o cuanto menor nivel socioeconómico tiene, tenemos que dedicarle más tiempo. Y el más tiempo es estar charlando y conversando qué es lo que le hace mejor a esa chiquita o a esa persona que está delante nuestro. Y para eso tenemos que formarnos también desde el punto de vista humano. ¿Sí? El doctor hablaba de la antropología médica, ¿sí? Si queremos hablar también de antropología teológica, o sea, todo lo que nos forma como personas, pero no para ser solamente buenas, tratar de ser buenas personas, sino para transmitirlo, ¿sí? Entonces, para terminar, creo que las estrategias, sobre todo, es cuando nos hablan de muerte materna, recordar cuántas muertes hay, no por el aborto, sino por la mala atención de hospitales, clínicas y demás, que son evitables si se toman ciertos recursos. Mejor control prenatal, distancias más cortas entre los centros de salud y las pacientes, acceso a la salud fácilmente, ¿sí? Equipamiento en los hospitales, bueno, agua, cloacas y demás, todos esos elementos son los que van a hacer mejorar la mortalidad materna. Y la educación integral de la salud también va a ser el otro elemento que tenemos que utilizar para poder disminuir la cantidad de abortos, la cantidad de embarazos no planificados que podamos llegar a tener. Desde ya les agradezco muchísimo. Todos tienen cara de cansado, no puedo negar. Todos estamos cansados. Un viernes a la noche estar acá realmente es muy reconfortante ver a tanta gente, ver tantas caritas amigas, que las veo siempre en distintos lados y que es el futuro de una sociedad mejor que todos queremos construir y que estoy seguro que desde el cielo voy a ver a toda esta gente trabajar realmente y cambiando esta sociedad. Muchas gracias.